Mi hija dijo que la cena de Navidad sería pequeña. Mi vecina me contó que había 40 invitados. Soy Elvira, tengo 69 años y soy viuda. Ellos no saben que el tablero del juego acaba de cambiar. El teléfono sonó ese 20 de diciembre con la alegría que solo la voz de una hija puede traer. O eso pensaba yo. Era Valeria, mi única hija. Su voz sonaba dulce como un almíbar, tan dulce que debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Mami, te llamo para lo de Navidad. Mira, este año hemos decidido hacer algo súper íntimo, ¿sabes? Solo Ricardo, los niños y yo. Con todo el ajetreo del trabajo de Ricardo y las clases de los chicos, queremos algo tranquilo, solo nosotros 4. Asentí en silencio, al otro lado de la línea. Sentí una punzada en el pecho, una de esas que te avisan de una herida antes de que la sangre empiece a correr. Claro, mi hijita, lo entiendo perfectamente. Ustedes necesitan su espacio, le respondí, forzando una calma que no sentía. Era una mentira. Desde que mi Roberto se fue hace 5 años, estas fechas son como caminar sobre vidrios rotos. La familia, o lo que queda de ella, es el único bálsamo que una tiene. Pero si mi hija necesitaba su espacio, ¿quién era yo para negárselo? Calladita me veo más bonita, como decía mi abuela. Durante los siguientes días me dediqué a mis rutinas. Regar las malvas del balcón, que a Roberto tanto le gustaban. Escuchar mi radio de toda la vida, esa que solo sintoniza estaciones de boleros y noticias viejas. Preparé mis buñuelos, aunque fueran solo para mí. El olor a canela y anís llenaba mi pequeño departamento, pero se sentía como un perfume en una casa vacía. La soledad en estos días pesa el doble. Uno se acostumbra a vivir con sus fantasmas, a conversar con los retratos en la pared, pero en Navidad, los fantasmas se sientan a la mesa contigo y te recuerdan todo lo que ya no está. Me decía a mí misma que era una tontería. Valeria era una buena hija. Siempre me llamaba. De vez en cuando se aparecía con los niños, mis 2 soles, aunque fuera por un ratito. Ricardo, su esposo, siempre fue más distante. Un hombre de números y negocios, con la mirada puesta en el futuro y poco tiempo para los recuerdos de una vieja como yo. Yo, por mi parte, siempre intenté ayudar. Desde que se casaron, cada vez que el agua les llegaba al cuello, ahí estaba su madre. Que para la entrada de la casa, que para cambiar el coche, que para las vacaciones que tanto se merecían. Mi Roberto y yo trabajamos como burros toda la vida. Él en su taller y yo llevando las cuentas. No nos hicimos ricos, pero aprendimos a estirar cada peso y a guardar para cuando las vacas estuvieran flacas. Ese dinero, esos ahorros de toda una vida, eran para nuestra vejez y para ayudar a nuestra hija. Y vaya que la ayudaba. Pero el dinero no compra el tiempo, ni el cariño. El 25 por la mañana me llamó. «¡Feliz Navidad, mami! ¿Cómo estás?» Su voz era cantarina, como si nada. Le conté de mis buñuelos, del silencio. Me dijo que me quería mucho y que al día siguiente pasaba a verme. Me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla. Esa noche, la Nochebuena, cené sola. Puse 2 platos en la mesa, el mío y uno para mi Roberto, como siempre. Le serví un poquito del vino que a él le gustaba y le conté en voz baja cómo me sentía. Le hablé de la punzada en el pecho, de la excusa de Valeria. Él, desde el retrato, me miraba con esa sonrisa serena de siempre, como diciendo: «Paciencia, Elvira, paciencia. Ya verás cómo todo se aclara». La mañana del 26 decidí que no podía quedarme encerrada. El aire fresco me haría bien. Fui al mercado a comprar un poco de fruta y queso fresco. En el pasillo de las verduras me encontré con doña Carmen, mi vecina del tercero. Es una buena mujer, aunque un poco chismosa, de esas que lo saben todo antes que nadie. «Elvira, qué gusto verla, feliz Navidad», me dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Le devolví el saludo amablemente. «¿Y qué tal la pasó? ¿Disfrutó mucho con la familia?» Le dije que sí, que había sido una noche tranquila. «Me imagino que sí, porque la fiesta de su hija estuvo de película. ¡Qué maravilla, Elvira! La felicito», soltó mientras pesaba unos tomates. Sentí cómo la sangre se me helaba. ¿La fiesta de mi hija?», tartamudeé. Carmen se rió con esa inocencia de quien no sabe que sus palabras son puñales. «Claro, mi sobrina, la que trabaja en banquetes, fue la que sirvió la cena.
Me contó que era una casa preciosa en el Pedregal y que había como 40 personas. Dijo que su hija, Valeria, estaba elegantísima y su yerno no paraba de abrir botellas de champaña. ¡Qué nivel, Elvira! Se nota que a su Ricardo le está yendo de maravilla. Me contó mi sobrina que la comida era internacional, que había hasta un músico tocando el violín. Una fiesta por todo lo alto. Cada palabra de Carmen era un martillazo en el alma. 40 personas, champaña, un violinista, una casa en el Pedregal. Y yo, su madre, cenando con un fantasma en un departamentito de 2 recámaras. Sentí que el piso del mercado se movía. Las luces de las tiendas se volvieron borrosas. Le di las gracias a Carmen como pude, pagué mis cosas sin saber ni qué compraba y salí de allí casi corriendo. El aire de la calle me golpeó la cara, pero no podía respirar. El mundo se me vino encima. Era una mentira cruel y deliberada. No era una cena íntima. Era una fiesta a la que yo, su madre, la que les dio sus ahorros para la entrada de esa casa, no estaba invitada. La excluyeron. Me dejaron fuera como a un trasto viejo que ya no combina con los muebles nuevos. Llegué a mi casa y cerré la puerta. El silencio que antes me acompañaba ahora me gritaba en la cara la verdad. Me senté en mi sillón, el mismo donde Roberto y yo vimos tantas películas, y lloré. Lloré como no lloraba desde su funeral. Lloré por la humillación, por el desprecio. Lloré por mi soledad, una soledad que ahora no era circunstancial, sino impuesta por mi propia hija. ¿Por qué? ¿Acaso se avergonzaban de mí? ¿De mi ropa sencilla? ¿De mis manos ásperas de tanto trabajar? ¿De mis historias de un México que ya no existe? Un torbellino de dolor y preguntas me ahogaba. Pasé horas así, hecha un ovillo, sintiendo cómo se me partía el corazón en 1000 pedazos. Me sentí tonta, ingenua, una vieja a la que era fácil engañar con palabras dulces. Cuando las lágrimas se secaron, quedó un vacío helado. Me levanté y caminé hacia el pequeño escritorio donde guardo mis papeles. Abrí el cajón y saqué una foto de Roberto, del día de nuestra boda. Él se veía tan joven, tan lleno de promesas. Recordé lo que siempre me decía: Elvira, tú tienes la cabeza de un general. Eres tranquila, pero nadie ve venir tus jugadas. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos, ni siquiera tu propia sangre. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco lejano. Miré mi reflejo en el cristal del portarretratos. Vi a una mujer mayor, con arrugas que contaban historias y el pelo blanco como la nieve. Pero detrás de la tristeza, vi una chispa de la mujer que fui, Elvira, la que llevaba las cuentas del taller con una precisión que asombraba a los contadores, la que negociaba con los proveedores más rudos y siempre salía ganando, la que se dio cuenta de que el dueño de la ferretería de la esquina nos estaba robando con las facturas y lo enfrentó con pruebas en la mano. Esa mujer seguía ahí, dormida debajo de capas de dolor y soledad. Mi hija me había mentido y humillado. Mi yerno, seguramente el autor intelectual de la idea, me despreciaba. Y ambos, sin duda, seguían viendo en mí nada más que una fuente de dinero a la que recurrir en caso de emergencia. La tristeza empezó a transformarse en otra cosa, una calma fría, calculadora. Ya no era dolor, era claridad. Vi el patrón de los últimos años, el cariño intermitente, las visitas rápidas solo cuando necesitaban algo, las promesas rotas. Me habían convertido en su red de seguridad, en un cajero automático con delantal. Y yo, ciega de amor maternal, se los había permitido. Se acabó. Fui al armario y saqué una caja de metal vieja. Dentro estaban todos los registros que había llevado durante años. No solo las cuentas del taller de Roberto, sino mis cuentas personales. Cada préstamo a Valeria, cada ayudita para sus caprichos. Anotaba la fecha, la cantidad y el motivo. No por desconfianza, sino por costumbre. Soy una mujer de números. Los números no mienten. Los números no tienen emociones. Son la verdad desnuda. Comencé a sumar. El dinero para la casa, el coche, las colegiaturas de los niños en esa escuela bilingüe tan elegante, las vacaciones a Cancún. La cifra que apareció al final de la hoja me dejó sin aliento, y eso que yo misma la había escrito. Era una fortuna.
Una fortuna que ellos habían gastado en lujos, en fiestas con violinistas, en mantener una apariencia. Cerré la caja y la guardé. Apagué la luz de la sala, dejando solo el brillo de las luces de la calle que se filtraba por la ventana. Me senté de nuevo en mi sillón, pero ya no era una víctima, era una estratega. La frase de mi esposo volvió a mi mente. Nadie ve venir tus jugadas. Tenía razón, ellos no la verían venir. Valeria me había dicho que pasaría a verme hoy. Sin duda, después de una fiesta tan cara, las finanzas no debían estar muy bien. Estaba segura de que su visita no sería solo para darme un abrazo de Navidad. Ordené los documentos, repasé las cifras y preparé mi mente. No habría gritos, no habría reproches. Eso es lo que ellos esperarían. Esperarían lágrimas, un drama de telenovela. Y no les daría esa satisfacción. Les daría números, les daría lógica, les daría la verdad, fría y afilada como un cuchillo. Esperé en el silencio de mi apartamento, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared, cada segundo marcando el final de la mujer que fui y el comienzo de la que estaba a punto de nacer. Sabía que vendrían, y cuando tocaran a mi puerta, no encontrarían a la pobre viejecita desolada. Encontrarían a Elvira, la dueña del tablero. El timbre sonó a las 11 en punto de la mañana siguiente, con una puntualidad que solo el interés puede motivar. Me asomé por la mirilla. Allí estaban, mi hija Valeria y mi yerno Ricardo. Ella con una sonrisa tan grande que parecía ensayada frente al espejo, y él con esa impaciencia mal disimulada de quien siente que su tiempo vale oro y lo está perdiendo en el zaguán de una vieja. Respiré hondo, coloqué en mi rostro la expresión de suave melancolía que ellos esperaban y abrí la puerta. Hijitos, qué bueno que vinieron. Pasen, pasen. Valeria me dio un abrazo rápido, de esos que no calientan, y me entregó una caja de galletas de una tienda carísima. Un soborno envuelto en celofán. Te extrañé, mami. ¿Cómo amaneciste? Ricardo entró detrás, mirando su reloj de pulsera como si tuviera una cita con el presidente. Elvira, buenos días. Bonitas flores, dijo, señalando las malvas del balcón. Era la misma frase que decía cada vez que venía. Dudo que supiera siquiera qué tipo de flores eran. Preparo un cafecito, dije, dirigiéndome a la cocina. Era mi territorio, el lugar donde podía darles la espalda y ordenar mis pensamientos. Ellos se sentaron en el comedor, en las sillas que mi Roberto había barnizado con sus propias manos. Escuchaba sus murmullos. Valeria le decía a Ricardo que se relajara, que todo saldría bien. Él le respondía en voz baja, hablando de cifras, de plazos. Estaban repartiéndose los papeles para la obra de teatro que venían a representar, y la protagonista, sin que ellos lo supieran, ya se había leído el guión completo. Volví con una bandeja, el café humeante, la leche, el azúcar y los buñuelos que había hecho en Nochebuena. Puse uno en el plato de Valeria. Come, mijita. Están como a ti te gustan. Ella sonrió, pero sus ojos estaban fijos en su esposo. Era él quien llevaba las riendas. Comenzó el primer acto. Valeria me preguntó cómo había pasado la Navidad. Le dije la verdad, pero solo una parte. Tranquila, mija. Ya sabes, extrañando a tu papá. Su rostro adoptó una expresión de falsa compasión. Ay, mami, por eso queríamos algo chiquito este año, para no traerte tanto ajetreo. Pero el próximo año te juro que montamos una fiesta enorme, como a ti te gusta. Una fiesta enorme. La ironía era tan amarga que casi me atraganto con el café. Mientras ella hablaba, yo recordaba las palabras de doña Carmen. 40 personas, champaña, un violinista. Miré a Ricardo. Él comía un buñuelo con la concentración de quien analiza un informe financiero. No había culpa en su mirada, solo estrategia. Vi en su rostro al hombre que seguramente le dijo a mi hija: tu mamá no encaja, Valeria. Es de otro mundo. La gente que voy a invitar es importante. ¿Qué va a hacer tu mamá? ¿Hablarles de sus telenovelas? Sentí un fuego helado subiendo por mi espalda, pero mi cara seguía siendo la de una madre que escucha con amor las mentiras de su hija. Ricardo ha estado trabajando muchísimo, continuó Valeria, como siguiendo un libreto. Pero sus esfuerzos están por dar un fruto enorme. ¿Verdad, mi amor? Ricardo carraspeó, limpiándose las migas de los labios con una servilleta. Era su turno de entrar en escena.
Así es, Elvira. Ha surgido una oportunidad de negocio única, de esas que se presentan una vez en la vida. Unos terrenos en el sur, con un potencial de desarrollo increíble. La constructora más grande del país está detrás, pero necesitan inversionistas privados para una primera fase. Es una entrada segura, con un retorno garantizado de casi el doble en menos de 18 meses. Hablaba con esa seguridad de vendedor de coches, usando palabras como potencial, retorno garantizado, oportunidad única. Yo, en mi mente, traducía: gastamos una fortuna en una fiesta para impresionar a gente que nos desprecia y ahora estamos hasta el cuello de deudas. Mientras él exponía su fantasía financiera, mi mente viajó a la caja de metal, a mis libros de contabilidad. Recordé mi primer gran descubrimiento como contadora del taller. Un proveedor nos estaba inflando las facturas. Unos centavos por aquí, un peso por allá. Cantidades pequeñas, casi invisibles. Pero yo, sumando semana tras semana, mes tras mes, descubrí el robo sistemático. Le presenté las pruebas a Roberto, con gráficos y tablas que hice a mano. Él, que era pura pasión y trabajo duro, quería ir a gritarle al ladrón. Yo lo detuve. No, Roberto, la rabia es para ellos. Nosotros tenemos los números. Fuimos con el dueño, le mostramos las pruebas en silencio. No solo nos devolvió hasta el último centavo, sino que nos dio un descuento del 20% por 2 años a cambio de nuestro silencio. Ese día aprendí que el poder más grande no es el que grita, sino el que calcula, el que tiene los datos. Y yo tenía los datos de la vida financiera de mi hija y mi yerno. Cada préstamo, cada regalo, cada capricho. Mi poder no era solo el dinero que tenía en el banco. Mi poder era mi memoria y mi meticulosidad. Eran esos cuadernos llenos de mi letra apretada, un arma que ellos ni siquiera sabían que existía. El asunto, Elvira, continuó Ricardo, bajando un poco la voz para sonar más confidencial, es que hay que moverse rápido. La ventana de oportunidad se cierra en una semana. Ya tenemos una parte del capital, pero nos falta un empujón final, un último inversor. Aquí venía, el clímax de la obra. Valeria puso su mano sobre la mía, que descansaba en la mesa. Su piel era suave, sus uñas perfectas. La miré a los ojos. Vi a la niña a la que le enseñé a andar en bicicleta, a la que le curé las rodillas raspadas. Y por un segundo, mi corazón flaqueó. Pero luego vi a la mujer que me había mentido, que me había excluido y que ahora venía a pedirme los ahorros de mi vida para financiar su farsa. El amor de madre es inmenso, pero no es ciego. O al menos, ya no debía serlo. Y hemos pensado en ti, mami, dijo Valeria, con la voz a punto de quebrarse. Sabemos que el dinero de papá está seguro contigo, y qué mejor que se quede en familia, que crezca con nosotros. Es por el futuro de tus nietos, mamá, para que no les falte nada. El golpe maestro, usar a mis nietos. Sabían que eran mi debilidad, pero esta vez su estrategia fue tan obvia que me insultó. Ricardo asintió con una expresión solemne. Es exactamente eso, Elvira. Es una inversión familiar. Tú nos ayudas ahora. Y en 1 año y medio te devolvemos todo, con una ganancia generosa para que disfrutes de tu vejez como una reina. ¿Como una reina? ¿O como una tonta a la que le vaciaron la cuenta del banco? Me quedé en silencio unos segundos, mirándolos. Dejé que el silencio se hiciera incómodo. Vi cómo se miraban de reojo, nerviosos. Yo era la simple viejita que se pasaba el día regando plantas, pero de repente sentían que algo no iba según el plan. Ellos me veían a mí, Elvira, la viuda, la madre, pero por dentro yo era un libro de contabilidad abierto. En la columna del debe estaba la cifra que pedían. En la del haber estaba la fiesta, la casa en el Pedregal, el violinista. El balance no cuadraba. Su vida era un castillo de naipes construido sobre mis cimientos y venían a pedirme la última viga para añadir otro piso. Me levanté y fui a la cocina a buscar más café. Necesitaba darles la espalda de nuevo, ocultar la sonrisa fría que se dibujaba en mis labios. Mientras el agua se calentaba, el plan comenzó a formarse en mi mente. No era un plan de venganza, no. La venganza es un plato que se sirve caliente y te quema la boca. Esto sería un plan de justicia, un plan de negocios, un plan al estilo Elvira. Ellos querían jugar en el mundo de los negocios, de las inversiones.
Perfecto. Jugaríamos con sus reglas, pero en mi tablero y con mis dados. Regresé a la mesa y me senté. Mi semblante era serio, preocupado. Es mucho dinero, hijitos, muchísimo. Los ahorros de toda una vida. Tu padre trabajó como un animal para juntar ese capital. Valeria apretó mi mano. Lo sabemos, mami. Por eso te lo pedimos a ti, porque nadie cuidaría mejor el legado de papá que nosotros. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reírme. Necesito pensarlo, dije con voz temblorosa. Tengo que revisar mis cuentas, ver qué tengo disponible. Ya no soy tan joven y una nunca sabe las vueltas que da la vida. Un problema de salud, una emergencia. Ricardo se apresuró a interrumpir. No, Elvira. Esto es seguro. 100%. No hay riesgo. ¿No hay riesgo? El único negocio sin riesgo es venderle pañuelos a los llorones. Él, que se las daba de gran financiero, debería saberlo. Denme unos días, supliqué, jugando mi papel a la perfección. El lunes les doy una respuesta. Necesito hablarlo con la almohada y con su padre. Miré el retrato de Roberto en la pared. Valeria bajó la mirada, incómoda. Usar la memoria de su padre era un golpe bajo, y lo sabía. Se levantaron para irse. La tensión en el aire era palpable. Creían que estaban a punto de lograrlo, pero mi vacilación los desconcertaba. En la puerta, Valeria me abrazó de nuevo. Piénsalo bien, mami, es por la familia. Le di una palmadita en la espalda. Siempre pienso en la familia, mi amor. Siempre. Cuando cerré la puerta, me recargué en ella y solté todo el aire que estaba conteniendo. Se habían ido. La obra había terminado, al menos por hoy. Caminé de vuelta al escritorio, pero esta vez no miré el retrato de mi esposo. Abrí la caja de metal y saqué los cuadernos. El olor a papel viejo llenó mis pulmones. Era el olor de mi poder. Pasé el resto del día y todo el fin de semana sumergida en mis números. No solo revisé los préstamos a Valeria, sino que reconstruí mis propias finanzas, las inversiones que Roberto y yo hicimos, los pequeños terrenos que compramos hace décadas y que ahora valían mucho más de lo que Ricardo podría imaginar. Él veía a una viejita en un departamento modesto. No tenía idea del verdadero alcance de mis recursos. Subestimarme era el error más grande de su vida. El plan se solidificó. Se volvió claro y afilado como una hoja de bisturí. No les diría que no. Tampoco les diría que sí. Les haría una contraoferta, una propuesta de negocios formal. Si querían ser mis socios, tendrían que demostrar que eran dignos. Si su oportunidad era tan buena, no tendrían problema en aceptar mis términos. Y mis términos iban a ser implacables. Les exigiría un plan de negocios por escrito, con proyecciones y análisis de riesgo. Les pediría ver los libros contables de la empresa de Ricardo. Y lo más importante, redactaría un contrato legal, con cláusulas, intereses y, por supuesto, una garantía. Una garantía real. La casa. La hermosa casa donde daban fiestas para 40 personas mientras su madre cenaba sola. Esa casa, que en parte habían pagado con mi dinero, sería la garantía de mi inversión. O aceptaban y se ponían la soga al cuello ellos mismos, o se negaban y admitían que todo era una farsa. No había escapatoria. El domingo por la noche, con todo mi plan detallado en una hoja de papel, busqué en mi vieja agenda un número de teléfono. Era el de Armando Soto, un abogado que había sido el mejor amigo de Roberto desde la infancia. Un hombre recto, astuto y que odiaba a los fanfarrones. Hacía años que no hablaba con él, pero sabía que me ayudaría, por la memoria de su amigo, por la justicia. Marqué el número de un viejo amigo. Era hora de que mis números aprendieran a morder. El lunes por la mañana, el sol entraba por mi ventana con una calidez que parecía ajena al frío que se había instalado en mi corazón. Pero ya no era un frío de dolor, sino de acero. A las 9 en punto, después de hablar con Armando y confirmar nuestra estrategia, descolgué el teléfono. Marqué el número de Valeria. Respondió al segundo tono, con una voz ansiosa y melosa. «Mami, estaba esperando tu llamada. ¿Y bien? ¿Lo pensaste?» Su pregunta flotaba en el aire, cargada de una expectativa infantil, como si estuviera pidiendo permiso para ir a una fiesta y no los ahorros de toda una vida. «Sí, mi hijita. Lo he pensado mucho», respondí, con una calma que la descolocó. Pude sentir su vacilación al otro lado de la línea. ¿Y qué decidiste?», preguntó, con un hilo de voz.
He decidido que es un tema muy serio para hablarlo por teléfono, dije, haciendo una pausa deliberada. Necesito que tú y Ricardo vengan a mi casa esta tarde, a las 5, y por favor, traigan todos los documentos que tengan sobre esa inversión. Los papeles de los terrenos, el nombre de la constructora, las proyecciones que me mencionó Ricardo, todo lo que tengan por escrito. Se hizo un silencio. Podía escuchar la respiración de Valeria, entrecortada. De fondo, oí la voz de Ricardo. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo? Valeria tapó el auricular, pero no lo suficiente. Quiere que vayamos a las 5 y que llevemos los papeles del negocio. Ricardo soltó una risita de superioridad. Dile que sí, mujer. Son manías de vieja. Quiere sentirse importante. Imprimimos un par de cosas de internet y listo. El desprecio en su voz me confirmó que estaba en el camino correcto. Valeria volvió al teléfono. Claro, mami. A las 5 estaremos allí sin falta. Llevaremos todo. Perfecto, respondí. Son puntuales. Y no coman antes de venir, les prepararé algo. Colgué el teléfono. Ofrecerles comida era parte de la estrategia. Un general astuto sabe que el enemigo es más vulnerable cuando se siente cómodo, cuando cree que está en territorio amigo. Mi pequeño apartamento no sería una sala de juntas, sino una trampa de terciopelo. Pasé el resto del día preparando el escenario. Limpié la casa hasta que brilló. Hice unas arepas de queso, sabiendo que eran las favoritas de Ricardo, y un agua de Jamaica fresca. El aroma que llenaba el ambiente no era el de una negociación, sino el de un hogar. Quería que bajaran la guardia, que entraran esperando a la madre de siempre y se encontraran con algo para lo que no estaban preparados. A las 4:30, me senté en el sillón de mi sala. Sobre la mesa de centro, en lugar de mis revistas de tejido, había una libreta de aspecto profesional, un bolígrafo y mis lentes para leer. No había calculadoras ni libros de contabilidad a la vista. Mis armas debían permanecer ocultas hasta el momento preciso. Me sentía como en los viejos tiempos, antes de una auditoría importante en el taller. Sentía esa mezcla de nervios y certeza, la adrenalina del cazador que espera pacientemente a su presa. Llegaron a las 5:02. Ricardo entró con un portafolio de cuero bajo el brazo y una sonrisa condescendiente. Valeria parecía más nerviosa, como si intuyera que el aire de la casa era diferente. «¡Qué rico huele, mami!», dijo, intentando romper el hielo. «Siéntense, por favor. Sírvanse una arepa mientras están calientes», les ofrecí, señalando la mesa. Ricardo dejó su portafolio en el suelo, como si fuera un trámite sin importancia, y atacó las arepas con voracidad. Hablaron del tráfico, del clima, de una serie de televisión. Yo los dejé hablar, participando lo justo para mantener la farsa de normalidad. Observaba cada gesto, la forma en que Ricardo miraba su reloj cada 5 minutos, la manera en que Valeria no me sostenía la mirada. Estaban actuando, y lo hacían muy mal. Cuando terminaron de comer, me incliné hacia adelante, junté las manos sobre mi libreta y dije, con una voz serena pero firme: «Bueno, gracias por venir. Como les dije, este es un asunto muy serio. Es el patrimonio que su padre y yo construimos ladrillo a ladrillo. Así que, si no les importa, me gustaría entender bien la propuesta». Ricardo sonrió, limpiándose la boca. «Por supuesto, Elvira. Te lo explico otra vez, no hay problema». Sacó de su portafolio un par de hojas impresas. Eran gráficos de barras de colores y textos llenos de palabras en inglés que parecían sacados de un anuncio. Como te decía, es un joint venture con un potencial de upside tremendo. El timing es perfecto para entrar. Lanzaba esos términos como si fueran hechizos mágicos, esperando deslumbrarme. Valeria asentía a todo, como si entendiera de qué hablaba. Dejé que terminara su presentación de 5 minutos. No lo interrumpí. Cuando acabó, se recostó en su silla, cruzado de brazos, con la expresión de quien acaba de cerrar el negocio del siglo. Yo no dije nada. Abrí mi libreta en una página en blanco, tomé mi bolígrafo y lo miré por encima de mis lentes. «Suena interesante, Ricardo, pero tengo algunas preguntas, si me permites, para mi tranquilidad». Él hizo un gesto con la mano, como diciendo: «Adelante, pregunta tus tonterías». «Primero», comencé, y mi voz sonó más clara y fuerte de lo que ellos esperaban. «Mencionas una constructora. ¿Cuál es su razón social completa y su número de registro fiscal? Me gustaría verificar su estado financiero y su historial de proyectos».
Ricardo parpadeó. La sonrisa se le borró de la cara. Bueno, el nombre comercial es Horizonte Urbano. El registro no lo tengo a la mano, pero son gente muy seria, Elvira. Anoté buscar razón social de Horizonte Urbano en mi libreta. Entiendo. Segundo, estos terrenos en el sur, ¿tienen las escrituras a mano? ¿El certificado de libertad de gravamen? ¿El uso de suelo ya está aprobado por el municipio para desarrollo comercial o sigue siendo suelo agrícola? La cara de Ricardo empezaba a cambiar de color. Miró a Valeria, buscando ayuda, pero ella estaba tan sorprendida como él. Los papeles los tiene el gestor, pero es todo legal, por supuesto. El uso de suelo es un trámite que sale en el proceso. Anoté verificar estado legal y uso de suelo de los terrenos. Mi calma parecía ponerlos cada vez más nerviosos. Tercero, hablas de un retorno garantizado. En el mundo de las finanzas, como bien sabes, no existen las garantías, existen las proyecciones. ¿Podrías mostrarme el análisis de flujo de caja proyectado para los próximos 24 meses? Me interesa ver la tasa interna de retorno, el valor presente neto del proyecto y, sobre todo, el análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si los costos de construcción suben un 15%? ¿Qué pasa si la venta de las unidades se retrasa 6 meses? ¿Cuál es el punto de equilibrio? El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo abrió la boca, pero no le salieron palabras. Las hojas de colores que había traído parecían ahora lo que eran: basura inútil. Valeria me miraba con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a una extraña. La mujer que le hacía sopita de pollo cuando se enfermaba estaba hablándole de la tasa interna de retorno. El mundo se le había puesto al revés. «Mamá», empezó a decir Valeria, con voz suplicante, «no entiendo nada de lo que dices. Creí que confiabas en nosotros». La miré con toda la dulzura que pude fingir. «Mi amor, no es falta de confianza, es prudencia. Tu padre siempre decía, papelito habla. Si yo voy a invertir el dinero por el que él trabajó hasta su último día, tengo el deber de entender exactamente dónde lo estoy poniendo. Es por respeto a su memoria». Ese argumento la desarmó. No podía rebatir el respeto a la memoria de su padre. Ricardo, por su parte, había pasado del desconcierto a la ira contenida. «Mira, Elvira», dijo, con un tono que ya no era amable. «Esto es un negocio de gente grande. Son detalles técnicos que no tienes por qué entender. Lo que necesitas saber es que vas a ganar mucho dinero. Es simple». Fue entonces cuando supe que era el momento de mi siguiente jugada. Cerré mi libreta. «Quizás tengas razón, Ricardo. Quizás soy solo una vieja que no entiende de negocios modernos. Por eso, he decidido que si voy a participar, no lo haré con un simple préstamo familiar». Hice una pausa, dejando que la intriga creciera. «Estoy dispuesta a considerar una inversión formal, como socia capitalista». Valeria y Ricardo se miraron sin entender a dónde quería llegar. «Eso significa», continué, explicando como a un niño, «que no les prestaré el dinero. Lo invertiré a cambio de una participación en el proyecto. Y para eso necesito, como cualquier inversor, hacer una auditoría completa. No solo del proyecto, sino de la salud financiera de tu empresa, Ricardo. Necesitaré ver tus últimos 3 balances anuales, tus declaraciones de impuestos y tus estados de cuenta». La mandíbula de Ricardo casi golpea el suelo. «¿Tú quieres auditar mi empresa? ¿Pero qué te has creído?». Su voz subió de volumen. «Soy tu yerno, por el amor de Dios. Esto es un insulto». Me mantuve impasible. «No, Ricardo, no es un insulto. Es un negocio. El que mezcla familia y negocios sin reglas claras, pierde las dos cosas. Yo no estoy dispuesta a perder ni mi dinero, ni a mi familia». Me levanté y caminé hacia el retrato de Roberto. Acaricié el marco. «Por eso he preparado una propuesta». Me di la vuelta y los enfrenté. «Invertiré la cantidad que necesitan, bajo un contrato legalmente vinculante que redactará mi abogado. El contrato estipulará un interés preferencial y un porcentaje de las ganancias. Y por supuesto, como toda inversión de este calibre, requiere una garantía». «¿Una garantía?», repitió Valeria, pálida como el papel. «¿Qué tipo de garantía?». Los miré fijamente, a uno y luego al otro. Y entonces solté la bomba. «La casa, su casa.
Se pondrá como aval hipotecario en un fideicomiso a mi nombre por el valor total de la inversión más los intereses proyectados. El estallido fue inmediato. Ricardo se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. «Estás completamente loca. Jamás hipotecaré mi casa. Esto es un abuso, una humillación». Valeria rompió a llorar. «Mamá, ¿cómo puedes pedirnos algo así? Es nuestro hogar, el hogar de tus nietos». El drama que yo había evitado. Ellos lo estaban sirviendo en bandeja de plata. Esperé a que la tormenta inicial amainara. Dejé que Ricardo gritara y que Valeria llorara. Cuando hubo un momento de silencio, volví a hablar, con una voz tranquila que contrastaba violentamente con su histeria. «Si el negocio es tan seguro como dices, Ricardo, la garantía es un mero formalismo. Nunca se ejecutará. La casa nunca estará en riesgo. A menos, claro, y aquí clavé mis ojos en los suyos, que no sea tan seguro. A menos que haya algo que no me estás contando». Esa fue la estocada final. Lo acorralé con su propia lógica. Si se negaba, admitía que todo era una estafa. Si aceptaba, me entregaba el control. No había salida. Se quedaron sin palabras, mirándome como si me hubiera crecido otra cabeza. Veían a su madre, a su suegra, pero la mujer que les hablaba era una financiera implacable. Habían venido a mi casa esperando esquilmar a una oveja y se habían encontrado con una loba vestida con su piel. Ricardo agarró su portafolio del suelo. «Esto es increíble. Vámonos, Valeria». Valeria se secó las lágrimas, me lanzó una mirada de odio y traición y lo siguió hacia la puerta. Antes de salir, se giró. «No sé en qué te has convertido, mamá, pero esta no es la madre que yo conocía». «Tienes razón», le respondí con calma, mientras cerraban la puerta. «Esa madre murió el día de Navidad». Me quedé sola en el silencio de mi sala. El olor a arepas y a café se mezclaba con el olor a pólvora de una batalla ganada. La primera grieta en su castillo de naipes había aparecido. Ahora solo tenía que soplar. Los días que siguieron a esa reunión fueron de un silencio absoluto. Un silencio que, yo sabía, era como el aire quieto y pesado que precede a una tormenta. No los llamé, no los busqué. Me dediqué a mis plantas, a mis boleros en la radio, a mis conversaciones con el retrato de Roberto. Pero ahora, mis conversaciones eran diferentes. Ya no le contaba mis penas, le informaba de mis estrategias. Hoy hablé con Armando, mi viejo. El contrato está casi listo, fuerte como el acero, como te gustaban a ti las cosas. Me imaginaba el torbellino en su casa de lujo, la incredulidad dando paso a la furia, y la furia a la desesperación. Ricardo era un hombre de apariencias, y las apariencias son muy caras. La fiesta de Navidad, el violinista, la champaña, todo eso se paga. Y la fecha de pago, sin duda, se acercaba tan rápido como un tren sin frenos. Yo no tenía que hacer nada, solo esperar. El tiempo y las deudas harían mi trabajo. Tal como lo predije, el teléfono sonó el jueves por la tarde. Era Valeria. Pero su voz ya no era melosa ni ansiosa, era un témpano de hielo. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. «Estoy escuchando», respondí mientras regaba un geranio. Puse la bocina en altavoz para tener las manos libres. «Lo que hiciste el otro día fue cruel, mamá. Fue humillante». «Lo que hice, Valeria», contesté con calma, podando una hoja seca, «fue proteger el trabajo de tu padre. Se llama diligencia debida. Se llama no confiar en tu propia hija», gritó, y su voz se quebró. Y entonces vino el diluvio. Las lágrimas, los sollozos, el chantaje emocional que yo esperaba. «¿Cómo pudiste pensar que te robaríamos? Somos tu familia. Te he cuidado todos estos años. ¿Y así me pagas? Poniendo a mis hijos en la calle». Dejé que se desahogara. Escuché cada acusación, cada palabra diseñada para clavarse en mi conciencia como un alfiler. A la antigua Elvira, a la madre de antes de la fiesta de Navidad, la hubieran destrozado. Se habría deshecho en disculpas. Habría corrido al banco a sacar el dinero para detener las lágrimas de su niña. Pero esa mujer ya no existía. Cuando terminó su discurso, hubo un silencio. «¿Ya terminaste?», pregunté, con una voz tan serena que debió parecerle monstruosa. «Valeria, tus hijos no están en la calle. Están en una casa muy bonita, la misma que quieres que yo acepte como garantía. Si el negocio de tu esposo es tan bueno,
La garantía es solo un papel en un cajón. No entiendo por qué te altera tanto un simple formalismo. Mi lógica era un muro de piedra contra el que sus olas de histeria se estrellaban sin efecto. No es un formalismo, es nuestra casa, sollozó. Entonces, quizás el negocio no es tan seguro, repliqué. Y si no es seguro, ¿por qué querrías que yo arriesgara los ahorros de toda mi vida? ¿Eso es lo que hace una hija que cuida a su madre? No supo qué responder. Se quedó en silencio, respirando con dificultad. La oferta sigue en pie, Valeria. Tienen hasta mañana al mediodía para decidir. Piensen con la cabeza, no con el orgullo. Y antes de que pudiera decir nada más, colgué. Cortar la comunicación era una declaración de poder. La conversación terminaba cuando yo lo decidía. Sabía que Ricardo estaría buscando otras opciones. Un hombre tan orgulloso no se rinde fácilmente. Me lo imaginaba llamando a sus amigos importantes, a los invitados de la fiesta. Podía casi escuchar las excusas al otro lado de la línea. Qué pena, Ricardo. Justo ahora tengo todo mi capital invertido. Me encantaría ayudarte, compadre, pero la situación del país está muy incierta. Los ricos no prestan dinero a otros ricos que lo necesitan. Eso huele a fracaso. El dinero solo llama al dinero. Y Ricardo, en ese momento, olía a desesperación. Su única opción real, su único prestamista posible, era la viejita a la que había despreciado. El viernes a las 11 de la mañana tocaron a mi puerta. No era el timbre impaciente de la otra vez. Eran 2 toques suaves, casi tímidos. Abrí. Estaban allí, los 2. Parecía que habían envejecido 10 años en 3 días. Ricardo tenía ojeras y la corbata torcida. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre asustado. Valeria tenía los ojos hinchados de llorar. Ya no había rabia en su mirada, solo una derrota infinita. No los invité a pasar a la sala. Los guié directamente a la mesa del comedor. Esta vez no había arepas ni café, solo la mesa de madera desnuda, mi libreta, el bolígrafo y 2 copias de un documento grueso, encuadernado en azul. Mi abogado, Armando, estaba sentado en la cabecera, con un traje impecable y una expresión impenetrable. La presencia de un extraño, de una autoridad legal, cambió por completo la atmósfera. Esto ya no era una disputa familiar, era un acto jurídico. «Buenos días», dijo Armando, con una voz grave que llenó la habitación. «Por favor, tomen asiento». Se sentaron como autómatas. Ricardo ni siquiera miró a Armando a los ojos. «Mi cliente, la señora Elvira, me ha pedido que redacte un contrato de inversión basado en la conversación que tuvieron a principios de semana», continuó Armando, empujando una de las copias hacia ellos. «Les sugiero que lo lean con detenimiento antes de firmar». Ricardo lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las cláusulas, una por una. Vi su rostro palidecer. La tasa de interés, las condiciones de pago, la cláusula de ejecución de la garantía en caso de un solo día de retraso. Era un contrato blindado, sin fisuras. Era una obra de arte legal. «Aceptamos», dijo Ricardo en un susurro, sin levantar la vista del papel. Valeria asintió, con la mirada perdida en un punto de la pared. Habían capitulado. Habían aceptado la humillación a cambio de la supervivencia. Podría haber terminado todo allí. Podría haberlos hecho firmar y disfrutar de mi victoria silenciosa. Pero no era suficiente. No se trataba solo de recuperar el control. Se trataba de que entendieran la verdad completa de su situación y de la mía. Mientras Ricardo buscaba una pluma en su saco, yo me levanté y fui a mi pequeño escritorio. Regresé con uno de mis viejos libros de contabilidad, el más gastado de todos. Lo abrí sobre la mesa, lejos de los contratos, con un sonido suave y polvoriento. Lo abrí en una página marcada, cerca del final. «Antes de que firmen», dije, y mi voz hizo que ambos levantaran la vista. «Quiero que vean algo». Empujé el libro hacia ellos. En la página, con mi caligrafía de contadora, había una lista de fechas y cantidades que se extendía por varias hojas. La primera entrada era de hacía casi 15 años. Entrada para el apartamento de recién casados. Debajo, docenas de otras entradas. Cambio de coche, vacaciones a la playa, inscripción del colegio de Mateo, tarjeta de crédito de la tienda departamental, regalo de aniversario para Ricardo,
Cada préstamo, cada ayuda, cada vez que me habían llamado con una emergencia, estaba allí, documentado. Al final de la última página, había una suma total, cuidadosamente subrayada con una regla. La cifra era obscena. Era casi el doble del valor de su casa. Dije en voz baja pero clara, es el verdadero estado de cuentas entre nosotros. El dinero que me piden ahora es solo una gota de agua en este océano. Durante años, ustedes han vivido una vida que no podían pagar y la han pagado con el sudor de su padre y con mis ahorros. Ricardo miró la cifra y se quedó sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Valeria miró el libro y por primera vez vi una chispa de verdadera vergüenza en sus ojos. Vio su vida entera reducida a una lista de deudas, a una contabilidad de la dependencia. Yo nunca les pedí que me devolvieran nada, continué. Lo hice por amor, pero ustedes confundieron mi amor con estupidez. Pensaron que yo era una viejita sentimental que no entendía de números. La verdad es que los números han sido mi mundo desde antes de que ustedes nacieran. El golpe de gracia aún no había llegado. Me recargué en la silla y los miré con una calma que los aterraba. Y para que no se preocupen por mi futuro, deben saber algo más. Este dinero que les voy a invertir no es todo lo que tengo, ni siquiera es la mitad. La confusión en sus rostros era total. Roberto y yo no solo ahorramos, invertimos. Hay 2 pequeños locales comerciales en el centro que llevan 30 años dándome una renta mensual con la que podría vivir 3 vidas. Hay un pequeño portafolio de acciones que un viejo amigo de su padre me ha manejado con una prudencia increíble. Hay un par de terrenos más en Querétaro que compramos por una miseria y que ahora valen una fortuna. Vivo en este apartamento porque aquí fui feliz, porque cada rincón me recuerda a su padre, no porque no pueda permitirme una de sus casas de revista. El shock en sus caras fue mi verdadera victoria. No fue la firma del contrato. Fue ese momento, el momento en que la imagen que tenían de mí se hizo añicos. La pobre viuda, la madre solitaria, la alcancía de emergencia, se había transformado ante sus ojos en una matriarca poderosa, una mujer rica y astuta que los había observado en silencio durante años. El poder de Ricardo, basado en la apariencia y el crédito, se desmoronó. Mi poder, basado en el trabajo, la prudencia y el conocimiento, se reveló sólido como una roca. Él no era el tiburón de los negocios. Era un pececito dorado en mi pecera. Y yo acababa de tocar el cristal. Armando carraspeó, trayéndolos de vuelta a la realidad. Si están listos, procedamos a la firma. Ricardo tomó la pluma. Su mano, que antes firmaba cheques con arrogancia, ahora temblaba. Firmó el contrato. Su firma era un garabato tembloroso, la rúbrica de un hombre vencido. Luego fue el turno de Valeria. Firmó sin decir una palabra, y una lágrima cayó sobre el papel, emborronando un poco la tinta. Era el punto final de su antigua vida. Armando recogió los documentos, los revisó y guardó una copia en su maletín. Se levantó. Eso es todo. Recibirán la transferencia de los fondos en la cuenta de su empresa en las próximas 24 horas. Señora Elvira, los mantendré informados de cada paso. Con su permiso. Asentí. Acompañó a mis socios a la puerta en silencio. Cuando se fueron, me quedé sola en la mesa, con mi viejo libro de contabilidad abierto. Acaricié las páginas. No sentía alegría ni euforia. Sentía una extraña paz, una justicia tranquila. Había puesto las cosas en su lugar. Las dinámicas de poder no se habían invertido en ese momento. Simplemente se habían manifestado. El respeto que no me habían dado por amor, ahora me lo tendrían que dar por contrato. El poder no había cambiado de manos. Simplemente se había revelado quién lo tuvo siempre. Los meses que siguieron a la firma de aquel contrato no trajeron una paz inmediata, sino una nueva clase de orden. Mi vida, que había transcurrido al ritmo lento de las estaciones en mi balcón, adquirió de repente un calendario de negocios. El primer martes de cada mes, a las 10 de la mañana, Ricardo y Valeria se presentaban en mi apartamento. Ya no era una visita familiar, era una junta de consejo. Ricardo, que antes me hablaba con condescendencia, ahora llegaba con una carpeta llena de balances, estados de flujo de caja y proyecciones. Se sentaba a la mesa del comedor, la misma donde había devorado mis arepas con arrogancia,
y me explicaba, con un respeto casi temeroso, cada movimiento financiero de su empresa. Al principio, intentó maquillar los números, presentar las pérdidas como inversiones estratégicas y los gastos excesivos como costos operativos necesarios, pero se encontró con un muro. Yo, con mis lentes para leer puestos y mi vieja libreta, desmenuzaba cada informe. Esta partida de gastos de representación es demasiado alta, Ricardo. Explícamela. La rentabilidad de este proyecto es menor a la proyectada. ¿Cuál es el plan de contingencia? Mis preguntas eran bisturís. No buscaban herir, sino sanar. Buscaban la verdad que se escondía debajo de sus columnas de cifras optimistas. Descubrí lo que ya sospechaba. El negocio de su vida era real, pero estaba gestionado con una mezcla de soberbia e incompetencia. Ricardo era bueno para las relaciones públicas, para organizar fiestas con violinistas, pero un desastre para la administración. Gastaba más de lo que ganaba, invertía por impulso y no tenía control alguno sobre los costos. Mi dinero, el dinero de Roberto, no solo había salvado su empresa de la quiebra, sino que me había dado el derecho de obligarlo a hacer las cosas bien. Con la ayuda de Armando, le impuse un plan de austeridad, recortes en gastos superfluos, renegociación de contratos con proveedores, un enfoque en los proyectos rentables y no en los que solo servían para aparentar. Fue una batalla silenciosa. Cada decisión era una pequeña guerra contra su ego, pero la amenaza de la ejecución de la hipoteca era un fantasma que lo mantenía a raya. Lentamente, con la terquedad de una gota de agua sobre una piedra, la empresa comenzó a sanar. Los números rojos se fueron volviendo grises y luego, tímidamente, negros. La transformación de Valeria fue más sutil y, para mí, más significativa. Dejó de llamarme para cumplir. Sus llamadas se volvieron más frecuentes, más cortas y, extrañamente, más sinceras. Me preguntaba por mis plantas, por la serie que estaba viendo, por mi salud. Un día me llamó y me preguntó cómo hacía yo para que el arroz me quedara tan graneadito. Me explicó que siempre se le batía. Le di mi secreto, el mismo que mi madre me dio a mí. Mientras le explicaba lo de sellar el arroz con ajo y aceite, me di cuenta de que era la primera conversación normal que teníamos en años. No había dinero de por medio. No había peticiones ocultas ni mentiras dulces. Era solo una hija pidiéndole un consejo de cocina a su madre. Colgué el teléfono y sentí una calidez que ninguna cuenta bancaria podía darme. Estaba recuperando a mi hija, pero no a la niña manipuladora, sino a una mujer que estaba aprendiendo a pararse sobre sus propios pies, sin la muleta de mis ahorros. Comencé a dedicar más tiempo a mis nietos, Mateo y Sofía, pero mi relación con ellos también cambió. Antes, yo era la abuela de los regalos caros y los domingos de cine. Ahora, era la abuela de las lecciones. Les abrí una pequeña cuenta de ahorros a cada uno. Cada semana, les daba una pequeña cantidad de dinero, no como un regalo, sino como una paga por ayudarme con pequeñas tareas. Regar el jardín, ayudarme a ordenar mis libros. Les enseñé a dividir ese dinero en 3 frascos, uno para gastar, uno para ahorrar y uno para compartir. El frasco de compartir lo usábamos a fin de mes para comprar una bolsa de arroz o frijoles y donarla al asilo de la esquina. El dinero no es un fin, es una herramienta, les decía. Sirve para vivir, para construir y para ayudar. El que solo lo usa para aparentar siempre será pobre, no importa cuánto tenga en el banco. Veía en sus ojos curiosos una comprensión que sus padres habían tardado toda una vida en alcanzar. Estaba sembrando en tierra fértil. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl, Valeria, que había venido a traerme unas medicinas, encontró una caja de cartón. Dentro había fotos viejas, mi título de contadora y una pequeña medalla de plata. «¿Qué es esto, mamá?», me preguntó. «Es el premio al mejor estudiante de mi promoción», le respondí sin darle importancia. Ella la tomó en sus manos como si fuera un tesoro. «Nunca me contaste esto. Yo no sabía que eras tan buena en esto». La miré y vi en su rostro una revelación. Toda su vida me había visto como mamá, una figura doméstica definida por sus roles de esposa y cuidadora. Nunca se le ocurrió pensar que yo había sido una mujer con ambiciones, con un talento, con una identidad propia más allá de la familia.
Había muchas cosas que no sabías de mí, mi hijita, porque nunca preguntaste. No lo dije como un reproche, sino como un hecho. Ese día, algo se reconstruyó entre nosotras. Me empezó a ver no solo como su madre, sino como Elvira. Llegó el otoño, y con él, una calma que se sentía permanente. Ricardo ya no necesitaba mi supervisión constante. Había aprendido, a la fuerza, a ser un administrador prudente. La empresa era más pequeña, menos ostentosa, pero sólida, rentable. Valeria había empezado a trabajar medio tiempo, haciendo traducciones desde casa. Me contó, con un orgullo que me conmovió, que con su primer sueldo había comprado los uniformes nuevos de los niños. Ya no dependían de mí. El contrato seguía vigente, por supuesto, pero se había convertido en lo que siempre debió ser: un acuerdo de negocios, no un salvavidas. Una noche, sentada en mi sillón, miré el retrato de Roberto. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de soledad, sino de paz. Le hablé en voz baja como siempre. Lo logramos, mi viejo. Enderezamos el barco. Fue duro. Por un momento, creí que la perdía. Creí que el dinero había roto a nuestra familia para siempre. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no eran de tristeza. Pero me equivoqué. El dinero no rompió nada. Solo reveló las grietas que ya estaban allí. Y al final, nos obligó a reconstruir todo sobre cimientos más fuertes, sobre la verdad. Entendí que el dolor que sentí esa Navidad no fue un final, sino un comienzo. Fue la sacudida que necesitaba para despertar de mi letargo de viuda triste. Fue el fuego que forjó de nuevo a la mujer que siempre fui. La exclusión, la mentira, me habían hecho un favor. Me devolvieron mi poder, mi voz y finalmente el respeto de mi propia familia. Con la llegada de diciembre, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasaría en Navidad? Nadie se atrevía a mencionarlo. Un día, Valeria me llamó. «Mamá, sé que es pronto, pero ¿qué planes tienes para Navidad?» Su voz era tímida, respetuosa. «No tengo ningún plan», le respondí. «Estaba pensando en hacer mis buñuelos y ver una película». Hubo una pausa. «Me gustaría que la pasaras con nosotros, pero no en una fiesta, aquí, en nuestra casa, solo nosotros. Ricardo, los niños, tú y yo. Una cena de verdad, sencilla. Yo cocino». Sonreí. Era la invitación que había esperado todo el año. «Me encantaría, mi amor, pero con una condición». «La que sea, mamá». «Que este año la cena sea en mi casa. Es más pequeña, pero aquí cabemos todos. Y yo quiero cocinar para mi familia». Y así fue. La Nochebuena llegó. Mi pequeño apartamento olía a pavo horneado y a canela. La mesa del comedor, la misma que había sido testigo de interrogatorios y rendiciones, estaba ahora vestida con mi mejor mantel. Valeria y yo cocinamos juntas toda la tarde, entre risas y confidencias. Ricardo llegó con los niños y no traía un portafolio, sino una botella de vino y una planta de Nochebuena para mi balcón. Cenamos los 5. No hubo regalos caros, ni lujos, ni apariencias. Hubo conversaciones. Ricardo me contó con entusiasmo, no sus planes de expansión, sino cómo había logrado reducir los costos de electricidad en su oficina. Valeria me habló de un libro que estaba traduciendo. Mateo me enseñó su libreta de ahorros, mostrándome con orgullo cuánto había juntado en su frasco de compartir. Después de la cena, mientras los niños jugaban en la alfombra, me senté en mi sillón con una taza de té. Valeria se sentó a mis pies. «Gracias, mamá», me dijo en voz baja. «¿Por qué?», le pregunté. «Por todo, por salvarnos de nosotros mismos». Puso su cabeza en mi regazo, como cuando era una niña. Le acaricié el pelo. En ese gesto no había contratos ni garantías. Solo amor. Un amor diferente, maduro, que había pasado por el fuego y había sobrevivido. Mi transformación estaba completa, porque no solo me había transformado a mí, los había transformado a ellos. Había cambiado el legado de mi familia, de uno de apariencias y deudas, a uno de trabajo, honestidad y respeto. Miré a mi alrededor, a mi hija, a mi yerno, a mis nietos, al retrato sonriente de mi esposo en la pared. Mi pequeña casa estaba llena. Mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Ya no era solo una viuda o una inversionista, era Elvira, la matriarca. Y mi verdadero patrimonio no estaba en el banco, sino sentado allí mismo,
en la sala de mi casa.